vamos a continuar especificando un poco más esta rama del derecho político. Vamos a conceptualizar el término de política, sin entrar en fundamentos filosóficos, donde ya lo veremos en videos más adelante. Y también vamos a profundizar y clasificar y caracterizar las formas o las diferentes formas de Estado. Comencemos igualmente con una definición más simple del Estado. Se dice que es una población que reside en un territorio determinado y está dirigida por un gobierno en común. Bueno, tengamos presente de que un Estado, ¿sí?, es una población que reside en un territorio y está dirigida por un gobierno. Tiene elementos y se consideran como elementos constitutivos del Estado los tres siguientes. Por un lado, el territorio. Es la parte en la que reside la población y dentro de la cual se ejerce el poder del Estado. Es decir, que tenemos que imaginarnos ese territorio donde reside la población y ahí obviamente también se ejerce el poder del Estado. Comprende el territorio terrestre, tierra y subsuelo en toda su profundidad, territorio acuático, llamado mar territorial, que es una franja de 12 millas marinas, territorio aéreo, situado sobre el territorio terrestre y marítimo o fluvial. Vamos a hacer una delimitación, digamos, de esta definición literal del territorio. Cuando hablamos del territorio tenemos que pensar en tres partes. Primero tenemos el territorio terrestre, tierra y subsuelo. Cuando hablamos del territorio terrestre es, digamos, a nivel del piso, ¿sí?, la tierra. El subsuelo en toda su profundidad. ¿Qué quiere decir? Que digamos que el Estado, la tierra hacia abajo hasta el centro de la tierra, pertenece al Estado en el cual se ubica. Después tenemos el territorio acuático, que es el que está anexado, digamos, a esa tierra, ¿sí?, y que obviamente hasta las 12 millas se lo considera mar territorial y perteneciente al Estado, ¿sí? Y luego tenemos para arriba el territorio aéreo, que está situado sobre el territorio terrestre, el marítimo o fluvial. Entonces vemos que el espacio que se genera, digamos, en un estado, que sería el territorio donde se va a ubicar esa población y se va a ejercer el poder del Estado, ¿sí?, tiene esas tres facetas. El territorio, digamos, terrestre, ¿sí?, que va a ubicar desde la profundidad hasta el suelo. Luego tenemos el territorio acuático, que es el que va anexado al territorio terrestre, ¿sí?, hasta las 12 millas marinas, llamado mar territorial. Por otro lado, el territorio aéreo, desde el suelo hacia el aire, hacia, digamos, el cielo, que va a situarse sobre el territorio terrestre, el marítimo o fluvial. Ya lo vamos a ver esta conceptualización un poco más definida en Derecho Internacional Público, donde vemos, por ejemplo, la responsabilidad de los estados, ¿sí?, cuando uno u otro confrontan, o mismo así también cuando el mar internacional, por ejemplo, donde saber quién tiene jurisdicción para poder actuar en diferentes situaciones. Por otro lado, tenemos dentro de los elementos que habíamos mencionado del Estado la población, y es el conjunto de familias que habitan el territorio del Estado y que se encuentran bajo la dirección de un gobierno o poder. Bueno, acá tenemos que separar tres conceptualizaciones. Primero, el conjunto de familias, luego que habitan dentro del territorio del Estado y se encuentran bajo la dirección de un gobierno o poder. No es necesario que la población del Estado constituya una nación, ¿sí? Ahora vamos a decir por qué. Ni que presente homogeneidad racial. Bueno, con el tema de la homogeneidad racial es que no es necesario tomar en cuenta, ¿sí?, que haya vínculos culturales muy exactos dentro de esa población o circunstancias que tengan que ver con rasgos físicos similares entre las personas que se ubican en ese mismo lugar. Simplemente el hecho de que sean un conjunto de familias y que estén dentro de ese territorio se lo puede considerar población. Lo fundamental es que el conjunto de familias estén animadas de la voluntad de formar un Estado. Esto es lo primordial. El conjunto de familias
tienen que tener la voluntad de formar un Estado en común. ¿Sí? De dicho término población se pueden deslindar dos conceptualizaciones. Por un lado nación y por otro el pueblo. Luego tenemos el concepto de nación. Es el conjunto de familias unidas por vínculos de costumbres, idiomas, religión y conciencia social. Hay que tener en cuenta que esto no es, digamos, tan perfeccionista, ni que hay que tenerlo tan puro. Es decir, no es que quiere decir de que tenemos las mismas costumbres, los mismos idiomas, la misma religión y conciencia social. De por sí en una nación pueden haber varios tipos de costumbres, varios tipos de idiomas, varios tipos de religión y varios tipos de conciencia social. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que tiene que haber estas cosas dentro de, digamos, de la nación. La diferencia entre población y nación que estábamos hablando es que la nación, en el caso de esta conceptualización, viene a ser un concepto más amplio que el de población, ya que no se trata solamente de un conjunto de familias que se ubican en un territorio y que están bajo la dirección de un Estado con voluntad de formar ese Estado, sino que también tenemos que encontrar que dentro de lo que es una nación vamos a encontrar otros aspectos como unas mismas costumbres, mismos idiomas, misma religión y también una conciencia social unida entre sí. Pero no siempre esta es, digamos, exacta. Pueden haber varias, digamos, de estas situaciones o vínculos. Por otro lado tenemos lo que es el pueblo, que es la totalidad de habitantes de un estado sin distinción de gobernantes y gobernados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presidente, por ejemplo, de una nación, o asimismo los legisladores de una nación, o los jueces de una nación, que son, digamos, en sentido republicano, los tres poderes más importantes y son las cabezas máximas de la conformación del Estado, son también habitantes. Por ende, no hay distinción entre gobernantes y gobernados, sino que son la totalidad de habitantes del pueblo. ¿Sí? No se distingue a una persona del pueblo, sino que esa persona pertenece a un pueblo. Esto te hace la diferencia, ya lo vamos a ver un poco, tal vez en historia del derecho o asimismo también en circunstancias filosóficas, donde por ejemplo en sociedades donde había monarquía, ¿sí? El rey se dividía o se separaba de lo que era el pueblo y entonces podíamos tener ahí una definición distinta a esta. Pero digamos que en la democracia moderna y en la posmodernidad que hoy vivimos, hoy no hay distinción de gobernantes y gobernados al decir que pertenecen o no al pueblo. Los gobernantes también son partícipes y son habitantes de ese pueblo. Por otro lado tenemos el poder. Ya dijimos territorio, la población, donde tenemos por ejemplo la clasificación de nación y pueblo, y ahora también tenemos el poder. Y es el conjunto ordenado de magistraturas públicas que tiene a su cargo la dirección política del Estado. No hay Estado sin gobierno. El poder es el atributo o la facultad del gobierno. No hay gobierno sin poder. Básicamente ya lo vamos a ver en un video más adelante en Derecho Político también sobre gobierno y soberanía. Pero tengamos presente de esta definición de que en un Estado tiene que haber gobierno. Y en un gobierno, y este gobierno tiene que haber poder. ¿Sí? ¿Y qué es el poder? Es una atribución que propiamente dicha tiene a la hora de dirigir a ese Estado, que obviamente sabíamos, como habíamos mencionado, es un conjunto de familias que se encuentran en un determinado territorio. Entonces el poder, que va a ser la dirección que va a tener, va a dirigir a esa población que se encuentra dentro de ese territorio. Vamos a hablar del poder político. El Estado como grupo social máximo y total está presidido por un poder, que es el poder político. Es el más alto de los poderes, pero no debe ser el único. Su función no es el monopolio o de absorción, sino de ayuntamiento y de confluencia.
Pero también vamos a definir estas cuestiones de poder de absorción o de ayuntamiento y de confluencia, pero tenemos que decir que el poder político está más relacionado a esta segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia entre poder de absorción y ayuntamiento y de confluencia es que el poder político está, digamos, ligado a magistratura, a lo que serían las asambleas, a las típicas asambleas, donde podemos tener una asamblea legislativa, donde hay muchos integrantes que pueden representar a un pueblo, o asimismo el mismo pueblo puede ser el que participe de estas reuniones de ayuntamiento, ¿no? Distinto sería el monopolio o absorción, donde tenemos la decisión de una sola persona sobre todo el mundo, o mejor dicho, sobre todo el Estado, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Entonces tenemos que decir que el poder político hoy en día está más relacionado a eso, al ayuntamiento y confluencia. En definitiva, el poder estatal constituye el centro de la política y se define como la competencia o capacidad que tiene el Estado para cumplir su fin. El poder es únicamente uno de los elementos integratorios del Estado, de modo tal que justificar al poder no es justificar al Estado. El poder del Estado es legítimo en cuanto tiende al fin público del bien común. Esto hay que tenerlo presente porque muchos creen que un Estado es solamente la dirección de un país o la dirección, digamos, de una población. Y en realidad el Estado, como ya lo hemos definido y mejor dicho lo hemos mencionado incluso en la definición de Jelinek, tiene que tener un fin, y el fin es el bien común dentro de sus habitantes en la población. Vamos a hablar de política y aclaramos que no vamos a entrar en muchos fundamentos filosóficos. Sí vamos a mencionar algo muy soslayado, muy por arriba. La etimología de la palabra política, del griego política, referente a la polis o ciudad-estado, participar con el resto de los ciudadanos en la discusión y resolución de los problemas sociales. Podemos definir a la política como el arte de gobernar y dar leyes para mantener la seguridad y conservar el orden. Una breve definición, ¿sí? Tenemos en cuenta que política, ¿sí?, se refiere a la polis. La polis es la ciudad, o mejor dicho, ese conjunto de familias que se encuentran dentro de ese territorio que pueden ser considerados ciudad-estado. Y ese conjunto de familias participan como ciudadanos en discusión y resolución de problemas sociales que pueden tener dentro de esa población o esa nación o ese pueblo. Entonces podemos decir que la política, en un concepto mucho más general, es el arte de gobernar para dar leyes y mantener la seguridad y conservar el orden. Según Aristóteles, el ser humano es un animal político, animal social. Los hombres nacen y se desarrollan dentro de una sociedad, satisfacen sus necesidades entrando en contacto con la naturaleza y relacionándose con los demás hombres. Bueno, esta es la particularidad filosófica que solamente vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque Aristóteles fue uno de los precursores de la definición de política, obviamente, y menciona de que el hombre, o el ser humano, mejor dicho, es un animal social. ¿Por qué es un animal social? Porque la diferencia que tenemos con los animales es que los animales no constituyen una sociedad de animales, ¿sí? No se constituye un conjunto de familia de animales, ni se constituye un estado de animales. Pero, si nosotros tenemos en cuenta de que el ser humano es un animal, obviamente lo es un animal social. ¿Por qué? Porque no solo entra su relación con la naturaleza, sino que también se relacionan con otros hombres. Y esta es la particularidad del conjunto, o digamos, una búsqueda de lo que sería el conjunto de seres que forman una familia. Los hombres producen bienes y para producirlos toda la sociedad necesita contar con cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Es decir, asimismo como los hombres se relacionan con otros hombres, necesitan entre ellos también producir bienes en forma masiva, y para producirlo necesitan a toda la sociedad.
y contar con cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Es decir, van a dedicarse, y esto lo vamos a ver en economía política, por ejemplo, como la fuerza del trabajo de parte de los hombres van a empezar a ver desarrollos para mejorar obviamente esa capacidad productiva, y eso también forma parte, digamos, de un primer estado, ya lo vamos a ver también en derecho comercial, esta relación, digamos, entre ellos mismos. Porque en derecho comercial vamos a ver que, por ejemplo, entre una persona y otra puede haber un comercio, ¿sí? Donde uno le vende a otro que compra. Entonces, ahí tenemos una relación de un hombre con otro hombre, o mejor dicho, un ser humano con otro ser humano, ¿sí? Por eso mismo tenemos que tratar de entender que este animal social que es el ser humano, ¿sí?, va a tener como función primordial el desarrollo productivo a través de relaciones, ¿sí?, que lo hacen el animal social que es. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de este video, que son las formas de Estado. En este cuadro hemos separado dos tipos de formas, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. Primero, por un lado tenemos las formas puras y por otro lado tenemos las formas impuras. Cuando hablamos de formas puras, por ejemplo, tenemos la monarquía, la aristocracia y la democracia. Cuando hablamos de las formas impuras, tenemos la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Cuando hablamos de monarquía, tenemos que decir que la forma de Estado es una forma de Estado en la que una persona tiene derecho a reinar como cabeza del mismo, en general por vía hereditaria, con carácter vitalicio. El típico y conocido rey de las épocas medievales, donde teníamos una persona, ¿sí?, que gobernaba sobre todo, reinaba sobre todo, ¿sí?, venía después de Dios en muchos casos, y la única forma de transmitir, digamos, su poder hacia otra persona era de forma hereditaria, ¿sí? Por eso mismo la única forma que tenían era esta, y con un carácter fundamental de vida, es decir, desde que nacen o hasta que mueren, y van a tener ese poder. Luego tenemos la aristocracia, del griego aristos, mejor, y kratos, poder. Es una forma de gobierno en la que el poder soberano es conferido a un número reducido de ciudadanos que teóricamente son los más cualificados para gobernar, ¿sí? Bueno, esta es una particularidad que ha sido muy discutida, porque ¿quiénes son los que están obviamente más calificados, digamos, para gobernar? Bueno, en unas épocas de mercaderes que tenían una posición más feudal y se consideraban el que mejor se encontraba, o el que producía mucho más de sus campos, arrendaba mejor, y se consideraba una persona con poder, y esa persona se destacaba entre los demás. Es una forma muy antiguada, ¿sí?, a lo que vendría a ser el hoy, pero obviamente es para calificarlo en este momento. Luego tenemos democracia, del griego demos, pueblo, y kraten, gobernar. Sistema político por el que el pueblo de un estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. ¿Qué quiere decir? El pueblo, en este caso, ¿sí?, de un estado, ese conjunto de familias que habíamos mencionado, ejerce la soberanía. Y obviamente que esta puede ser representativa, semi-representativa, o directamente de parte de este pueblo, ¿sí? El poder es ejercido a través de representantes, a través de sí mismo. Pero el pueblo siempre tiene de precedente, o mejor dicho, de primera mano, una soberanía, es decir, un poder donde va a gobernar sobre el mismo pueblo, o mismo territorio, o el mismo estado. ¿Cuál es la diferencia cuando uno decimos, por qué hablamos de presidente, o hablamos de diputados, senadores, jueces? Porque estos son elegidos, salvo los jueces, aunque tienen una relación más indirecta, pero también
son elegidos por el pueblo propiamente dicho, que son sus representantes, es decir, terminan siendo sus representantes de alguna forma, ¿sí? Pero bueno, esto es, por ahora lo vamos a calificar hasta acá, y vamos a hacer seguramente videos más adelante de definiciones de democracia un poco más extensas para tener en cuenta otros aspectos que tiene la democracia interna. Estas son las formas puras, y ahora vamos a pasar a las formas impuras. Por un lado tenemos la tiranía, gobierno ejercido por un tirano y abuso de poder o fuerza, sinónimo de despotismo. Esta es la contraposición, digamos, de monarquía, porque si bien la monarquía es una forma de estado donde la cabeza es un rey, y la tiranía, que puede ser por parte de ese rey, puede ser un tirano y abusa con su poder o fuerza y produce el despotismo. ¿Sí? Esta es la cuestión donde la forma pura se convierte en impura. La monarquía pasa a ser tiranía, donde tenemos un rey que es la cabeza gobernante de todo ese reinado, todo ese pueblo, toda esa nación, ¿sí? Pero a su vez puede convertirse en tirano y ejercer su poder o fuerza de una manera abusiva, ¿sí? Luego tenemos la oligarquía. La ciencia política es una forma de gobierno en el que el poder supremo está en manos de unas pocas personas que actúan según su propio interés sin tener en cuenta el bienestar del pueblo. Dijimos que la aristocracia es una forma de gobierno donde se supone que hay personas que están calificadas para gobernar. Bueno, ¿cuál es el problema de la aristocracia? La oligarquía. ¿Por qué? Porque la oligarquía ha llevado a demostrar de que ese grupo de personas supuestamente, entre comillas, calificadas para gobernar, muchas veces no se preocupaban por el bienestar del pueblo, sino que se preocupaban por sí mismos. Entonces, esta es la gran situación donde la forma pura de la aristocracia se convierte en impura a través de la oligarquía. Y por último tenemos de formas puras la democracia y obviamente las formas impuras la demagogia. La demagogia es la dominación tiránica del pueblo a través de las pasiones del mismo para hacerle instrumento de la propia ambición política. Se ganan al pueblo por falsas promesas, halagos y manipulación sentimental. Bueno, el ser demagogo tiene que ver justamente con esto, ¿no? Es decir, prometer cosas falsas, ¿sí? Estipular halagos falsos y obviamente producir una manipulación sentimental sobre, digamos, el mismo pueblo para llevarlo a situaciones que pueden llegar a ser trágicas o simplemente de falla del desarrollo productivo que tiene que tener ese estado, ¿no? A veces los gobernantes que producen demagogia o son demagogos a la hora de definir o exclamar su posición, muchas veces no lo hacen en favor obviamente en el propio pueblo, sino que esa demagogia dentro de una democracia es la que produce o estanca el sistema productivo, ¿sí? O el desarrollo productivo. Pero bueno, esta es, digamos, la contraposición, digamos, de lo que sería la democracia. Entonces, para repasar, tenemos por un lado las formas puras, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia, y por el otro lado, dentro de lo que son las formas impuras, es decir, cuando se pasa de un estado a otro, una forma a otra, tenemos que la monarquía se puede convertir en tiranía, la aristocracia se puede convertir en oligarquía, la democracia se puede convertir en demagogia. Pero esto no quiere decir para no frenarnos en una conceptualización, sobre todo entre aristocracia, oligarquía, democracia y demagogia, que puede llegar a haber oligarquía dentro de la democracia, como también puede haber dentro de la aristocracia demagogia. Por eso, digamos que estas conceptualizaciones pueden jugar entre sí, ¿sí? Y se pueden llegar a ver, digamos, en ámbitos un poco más chicos, como por ejemplo el orden de una empresa, o mismo también adentro de lo que sería una sociedad, una jurisdicción distinta, etc. Podemos encontrar estos términos un poco más relacionados que obviamente los dos primeros, que son monarquía y tiranía, que ya, digamos, han pasado un poco más a segundo plano y hoy
han quedado un poco más anticuados a lo que son, digamos, las formas. Vamos a hablar de una forma más, que es la teocracia, del griego theokratia, gobierno por un dios, tipo de constitución o gobierno de un estado que considera a Dios como único soberano y las leyes del reino como órdenes divinas. Por extensión, una teocracia es un régimen de naturaleza confesional en el que el control se halla en manos del clero. Podemos definir, uno diría, bueno, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de teocracia? Y podemos hablar, por ejemplo, de lo que sería el Vaticano, ¿sí? Donde obviamente el tipo de constitución o gobierno va a ser de Estado, se considera un dios, ¿no? A través de la figura del Papa, y que vendría a ser Dios en la tierra. Y obviamente que este Dios es único soberano, ¿sí? Y que las leyes son del reino divino, ¿no? Es decir, mucho no podemos decir más que eso, porque en realidad tiene que ver basado en un tipo de religión, ¿sí? Que puede ser la católica, donde podemos encontrar este modo, digamos, de forma de un estado. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage de Facebook, Dr. Derecrimi, y recuerden que vamos a estar siguiendo con más videos de derecho político. Vamos a ver en un próximo video la definición de gobierno y soberanía, y es muy importante que lo vean, porque allí vamos a destacar qué es un gobierno, por qué no lo calificamos como estado puro, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir con más videos para que ustedes tengan. No se pierdan los próximos videos de derecho, criminalística y técnicas de estudio. Mi nombre es Facundo, muchas gracias. Chau, chau.